Hola de nuevo. Hoy he actualizado nuestra base de datos y le he metido unos cuantos datos más. Por ejemplo, ahora tenemos 170 clientes y sobre todo en lo que se ha incrementado, tengo 4.000 facturas y 17.490, casi 17.500 detalles. Ya, pues, una cantidad apreciable de datos. Tengo las consultas que hicimos el último día. En esta de la que teníamos nuestro select, y luego esta es la que teníamos originalmente, la factura que teníamos originalmente, o sea, la consulta que teníamos originalmente, y aquí en detalles es la que teníamos originalmente, he corregido una pequeña cosita que luego os diré. Bueno, con estos datos yo lo que he hecho ha sido con otro programa que no es LibreOffice, comprobar a ver el funcionamiento, a ver cómo funcionan estas consultas. Con Flame Robin, que es una utilidad que viene, bueno, que se recomiendan para conectarse a Firebird, pues voy a ejecutar las tres consultas que teníamos. Y vamos a ver cómo de rápido se ejecuta. Vale, yo tengo aquí copiadas las tres consultas. La primera, la del select. La voy a copiar aquí. Luego tengo esta otra, la factura con detalle 2, y luego tengo esta, la factura con detalle 3. Bueno, pues si cojo en Plain Robin y las ejecuto, voy a abrirlo un poco para así veremos un poco mejor los resultados. Si las ejecuto, la primera vez no la voy a tener en cuenta, voy a ejecutar una segunda vez las tres seguidas. Y ahora podemos ver, aquí podemos ver en estadísticas que esta me ha tardado 300 milisegundos, esta 383 y esta 212. Voy a ejecutarlas otra vez porque los resultados dependen un poquito de lo que esté haciendo en este momento el ordenador. Ya sabéis que de vez en cuando se conecta a internet, hace lo que le da la gana. Bueno, eh, me ha vuelto a tardar 500 milisegundos, 286 y 218. Parece ser que esta que ejecuto la primera, bueno, ahora ha cambiado un poco esto. La que, la que ejecuto la primera algunas veces tarda un poco más, pero bueno, a medida que la vamos ejecutando, esta parece que cada vez va siendo más, bueno, varía un poco el tiempo. La ejecuto tres veces seguidas, por ejemplo. Bueno, el caso es que los tiempos van variando, depende, pero en todas las pruebas que yo he hecho, casi siempre la que tenía el select, suele tardar menos tiempo. Más o menos viene a ocurrir lo que ha ocurrido ahora. Este 154, este 192 y este 317. Casi siempre esta tarda menos tiempo. Y estas dos, que son, porque esta tiene el select, pues podríamos decir que es algo. Estas dos que son muy similares, siempre la factura con detalle 2 me tarda más que la factura con detalle 3. Esto es lo que quería que viéramos, que se pueden hacer pruebas de velocidad, no son determinantes y claro, hay que tener una cantidad apreciable de datos.
Bien, lo voy a cerrar esto y vamos a ver cuál es la diferencia entre la factura con detalles 2 y la factura con detalles 3, que esa sí que es interesante y podemos tenerlo en cuenta cuando queramos hacer consultas. Me vengo a consultas, voy a sacar solo factura con detalle 2 y factura con detalle 3. Ay, perdón, que las he abierto y no quiero abrirlas. Quiero abrirlas en modo de edición. Editar y editar. Bueno, las dos tienen, a ver si las puedo mostrar las dos a la vez. Las dos tienen exactamente los mismos campos, todas tienen exactamente los mismos campos y las dos dan exactamente el mismo resultado, que si lo vemos son los 17.490 registros que tenemos en detalle. 17.490, o sea que están dando exactamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian, a ver si ahora lo puedo ver, porque lo que quiero mostrar es esto. La factura con detalle 3, que siempre es más rápida que la otra, tiene enlazadas todas las tablas. Y la factura con detalle 2 tiene todas las tablas, la misma que la otra, pero habíamos dejado esta tabla, que es clases de IVA, que normalmente en las relaciones está enlazada con detalles, es la que nos sirve como tabla auxiliar para coger la clase de IVA normal o lo que sea. La hemos dejado aquí y sin embargo no estamos obteniendo ningún campo de ella. Pues bueno, el dejar esta tabla aquí hace que la consulta sea más larga. Aquí lo podemos ver un poquito mejor. La factura con detalles 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ounce y la otra tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues hace que sea un poquito más larga al tener las tablas aquí, clase IVA, y esta que no tiene clase IVA, obtenemos exactamente los mismos resultados, pero en menos tiempo. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta y cuando tengamos una tabla que no vale para nada, hay que quitarla de las consultas. ¿Vale? Lo he dejado aquí para verlo y ya está. Bueno, guardo los cambios y ya está. Esto era un comentario por verlo nada más. Bueno, pues hace un par de días habíamos normalizado la tabla de detalles. La tabla de detalles que, a ver si la vemos, que aquí habíamos calculado el tipo de IVA, lo teníamos calculado, lo quitamos y pusimos en su lugar el ID de clase de IVA. Pues bueno, hoy solo por verlo, por ver una posibilidad de las que tenemos con nuestras bases de datos, con la base de datos de Firebird en concreto, lo voy a volver a desnormalizar. ¿Por qué lo voy a volver a desnormalizar? Eh, Aquí habíamos comentado, cuando hicimos esta consulta, yo comenté que como veis, tenemos un select en un sitio donde debería haber un campo. Entonces, este select se ejecuta una vez por cada registro. Y podría ser que a lo mejor no es el caso, de hecho creo que no es el caso, podría ser que este tipo de sentencia nos estuviera ralentizando los resultados que nosotros obtenemos. En ese caso, pues bueno, pues vamos a ver una posible solución que tenemos. Y la posible solución es desnormalizar. Supongo que eh, algún talibán, o no sé cómo llamarle, algún fanático de las normas, dirá que, bueno, es que no se puede desnormalizar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, la normalización y todas las normas que hay para diseñar base de datos, pues son, digamos, recomendaciones. Lo mejor es que todas las bases de datos estén normalizadas y lo mejor es que sigamos todas las normas. Bien, está muy bien. Igual que lo mejor es por ejemplo, con el coche, pues si la norma dice que circulemos por el carril derecho, que vayamos por el carril derecho.
Pero claro, si vamos por el carril derecho y de repente nos encontramos un pedrusco en medio de la carretera, pues a lo mejor tenemos que saltarnos la norma, no nos vamos a estrellar contra el pedrusco. A lo mejor tenemos que coger y decir, no, la norma dice que vaya por la derecha, pero en este caso, que tengo un problema aquí, yo me voy a salir al carril izquierdo. Ahora, eso sí, si yo me quiero salir al carril izquierdo, antes de salir al carril izquierdo tengo que comprobar que no venga nadie de frente para no estrellarme con ese en vez de con la piedra. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos unas reglas para normalizar. Si normalizamos, pues muy bien. Pero si tenemos un problema con la normalización, pues a lo mejor podemos desnormalizar y saltarnos esa norma. Eso sí, si queremos desnormalizar, tenemos que saber que estamos desnormalizando y pensar lo que estamos haciendo y a ver si nos conviene o no nos conviene. Bien. Bueno, pues en este caso yo lo que voy a hacer es aprovechar lo que vimos el último día, los triggers, los disparadores, para desnormalizar la tabla de detalles. Bien, lo primero que voy a hacer es crear un campo, el campo que me lo desnormaliza todo esto. Y le voy a llamar IVA, sin más. Como va a guardar el tipo de IVA, pues quiero que como todos los tipos de IVA sea decimal, 4, 3, que es lo que habíamos definido para los tipos de IVA. No tengo ningún problema en añadir este campo y ya está. Y ahora lo que voy a hacer es crear un trigger para la tabla de detalles que lo que haga, lo que yo quiero que este trigger haga es lo que me hace la consulta select. Es decir, la consulta select, yo la tengo aquí separada, la vamos a ver, así por separado. Yo la ejecuto, lo que hace es obtenerme el tipo de IVA. ¿Cómo lo obtiene? Pues busca el tipo de IVA en la tabla, necesita la tabla de detalles, la de facturas y la de tipo de IVA, de tal manera que lo que busca es los enlaces. Estos enlaces me los está haciendo, por esto where ID, todos estos where, vale. Y lo que habíamos puesto, las fechas de factura, sea igual al otro. O sea, lo vemos aquí, pues lo que estamos diciendo es que me dé el tipo de IVA cuando la fecha desde sea menor que o igual que la fecha de la factura y fecha esta. O sea, la consulta que habíamos hecho, ¿vale? La tengo aquí. Pues bueno, pues yo voy a hacer que en vez de ejecutarse esta consulta en cada registro, cuando hacemos una consulta que se tiene que ejecutar para cada registro, lo que voy a hacer es, en la tabla de detalles, cuando yo guardo un registro, cuando modifico un registro, al guardarlo, se ejecuta el disparador y ese disparador me va a calcular el IVA para este registro, solo para el registro que estamos modificando. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el dato esté guardado en la base de datos, igual que si lo obtenemos con la consulta, pero cuando ejecutemos una consulta no se tiene que ejecutar 16.000 veces o 17.500 veces el select que lo tenemos ahora. Solamente se ejecuta una sola vez cuando guardemos el registro. Claro, si guardamos 16.000 registros, pues se ha ejecutado 16.000 veces, pero de una en una, con lo cual no notaremos la ralentización si estuviéramos obteniendo una consulta lenta. ¿Vale? Pues para eso es para lo que podemos desnormalizar. Y esto se puede hacer desnormalizar, sí, siempre y cuando tengamos en cuenta una cosa. Tenemos que evitar de alguna manera que el usuario pueda modificar el IVA, porque si yo lo he calculado y alguien me lo modifica, entonces ya lo hemos liado, porque entonces ya sí está desnormalizado y ya podemos tener datos erróneos. Y lo que tenemos que hacer es que este IVA se actualice cada vez que modificamos la clase de IVA, porque si yo, claro, yo tengo una clase 1 cuyo IVA sería el 21 y lo cambio a clase 2 que sería el 11, pues tengo aquí, yo cambio esto a 2. Esto tendríamos que cambiarlo a 11 en vez de a 21, ¿vale? O sea, esto se tiene que hacer automáticamente y no tenemos que permitir que el usuario modifique el IVA. Perfecto para un disparador. Así que vamos a crearlo.
A ver si soy capaz yo de crearlo. Bueno, pues venimos a... Lo voy a hacer en consultas, aunque ya sabéis que aquí me da un error. Como tengo todas las tablas cerradas, igual el error está un poco claro. Crear una consulta en modo SQL. Créate. Vamos a ver. Créate. Trigger. Voy a ver si lo tengo copiado aquí. Bueno, como lo tengo aquí, lo voy a copiar y lo vamos a explicar. Bueno, le he puesto create o alter. Esto quiere decir que si no existe lo crea y si existe lo modifica para que a partir de ahora sea esto. El nombre del trigger, que le voy a llamarte add IVA, que añadir con ñ no me vale, y para la tabla de detalles. ¿Cuándo se activa? Antes de insertar o actualizar. ¿En qué? En la posición 0. Se activa antes de actualizar porque yo voy a modificar datos y los datos que yo tengo se tienen que guardar. Si lo hiciera después ya no podría modificar esos datos. Y luego, ¿qué le digo? Pues bueno, como habíamos definido el campo que se llamaba IVA, el nuevo campo IVA tiene que ser igual hago el select de todo lo que decíamos antes. Selecciono el tipo IVA de la tabla tipos de IVA, de tal manera que la clase de IVA sea igual a la nueva clase de IVA que yo he puesto. Es decir, yo tenía una clase de IVA 2 y pongo 1, pues entonces me tiene que tomar este 1. Porque lo que quiero es que cuando yo modifique esto, se me actualice esto. ¿Vale? Entonces, a ver si soy capaz de volver a donde estábamos. O sea, que la clase, donde la clase IVA sea igual a la nueva clase IVA. Si he puesto un 1, que me busque el tipo de IVA para la clase 1. Y luego lo de las fechas. La fecha desde menor que la fecha factura y la fecha hasta menor que la fecha de la factura. Como la tabla de facturas no la tenemos abierta, pues la hablo para buscarlo. Seleccionar la fecha de la factura de la tabla facturas donde el ID de la factura sea igual al nuevo ID en la tabla de detalles. Vale, o sea, en esencia lo que está haciendo es lo mismo que hemos hecho nosotros con nuestro select, pero adaptado a los new datos, a los datos nuevos que hayamos modificado en el detalle. ¿Vale? Eh, con esto, ¿qué conseguimos? Pues ya he dicho, calcular el IVA cuando, cuando actualicemos algo. Voy a cerrar esto. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, si analizáis esto despacito y lo veis, os daréis, es muy fácil darse cuenta de lo que estamos haciendo. Supongo, yo estoy aquí utilizando muchas cosas propias de SQL, de Firebird. Y me decía, es que, a ver, yo no quiero aprender SQL Firebird. Si queremos manejar bases de datos, tenemos que aprender SQL. Y también os digo una cosa, resulta que en millones de consultas que se hacen sobre bases de datos, la gente está preguntando sobre cómo hacer una macro para no sé qué, una macro para no sé cuánto y una macro para no sé qué, y resulta que están pidiendo macros súper complicadísimas, que hay que aprender macros cuando lo que tenemos con el SQL se puede hacer relativamente fácil. Y esto vale ya para siempre. No lo tengo que calcular en cada formulario, me vale para cada vez que modifique la tabla de detalles. La, bajo mi punto de vista,
Base falla mucho, la gente deja de utilizar base porque no quiere aprender base de datos. Lo primero que hay que aprender con las bases de datos es el concepto de la base de datos, a diseñar bien una base de datos, y teniendo bien diseñada una base de datos podemos obtener casi todos los datos con consultas sin tener que hacer nada raro. Y cuando queremos algo muy específico, a lo mejor lo podemos hacer con estas técnicas que estamos hablando de los disparadores o veremos cómo crear alguna función en vez de crearla en Basic o estas cosas que estamos viendo, que son propias de la base de datos, pero nos pueden venir muy bien. Bueno, pues SQL directo y ejecuto para que se cree el ticket. Como veis, el único dato que me ha dado es que no se puede cargar el contenido de los datos, lo cual quiere decir que la consulta está bien hecha y que ya tengo el trigger. Cierro esto, efectivamente no tengo ningún dato aquí. Cierro esto y vamos a comprobar. Lo voy a guardar como consultados, pues acaso luego queremos modificar algo. Bueno, pues ahora vamos a ver en la tabla detalles, a ver si esto está haciendo lo que yo quería. Si yo pongo aquí un 2 en vez de un 1 y lo guardo, pues coge y me lo actualiza y me ha calculado el IVA. Si ahora yo cojo y cambio el IVA, porque digo, pues no, pongo el 0,21 aunque aquí tengo el tipo 2 y lo guardo, pues él me pone el 0,11. ¿Por qué? Pues porque yo el IVA le he dicho que me lo calcule con respecto a esto y con respecto a la fecha de la factura. O sea que ya tengo controlado que el usuario, que no debería estar trabajando con la tabla, aunque modifique esto, si en el momento que yo lo guardo, él se me calcula bien. Solamente se me pone el 0,21 si yo pongo tipo 1. Bueno, según la fecha de esta factura, sería el tipo 0,22. O sea que ya lo tenemos eso controlado. Y ahora dice, joder, pero es que ahora ya está todo vacío, no me voy a meter los 1500. Pues bien, bueno, vamos a ver cómo aprendiendo un poquito SQL, pues podemos solucionar este problema. Este trigger, como hemos visto, mejor no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en la consulta que hemos hecho, consulta 2. El trigger se ejecuta antes de insertar o actualizar. Entonces, si forzamos una actualización de todos los registros, se ejecutará el trigger. Lo ejecutamos ahora para que nos calcule todos y ya está. Pues lo vamos a hacer con una consulta. ¿Con una consulta de qué? Pues de actualización. Voy a crearla en modo SQL porque ya sabéis que aquí no puedo hacer consultas de actualización, pero bueno. Una muy sencilla. Actualizar detalles. Detalles. Voy a escribirlo bien. Actualizar detalles. Vamos a ver la tabla un poco, que no me acuerdo muy bien. Le voy a decir que en id clases IVA me ponga lo que pone en id clases IVA. O sea, que deje que ponga en este valor el mismo valor que tenía. Es una tontería, pero bueno. Set id clases IVA. O sea, pon en id clases IVA igual a id clases IVA. Simplemente eso, le digo que en id clases IVA me ponga id clases IVA y se actualice. Voy a ver si tengo la tabla cerrada. Voy a cerrar esta consulta también. Ya solo tengo abierto esto y esto. A ver si así no me da un error. Consulta directa porque si no me da un error. Lo ejecuto. Bueno,
Como veis, el error de siempre, no se puede cargar el contenido de los datos y que el cursor no está abierto. Parece que se ha ejecutado porque si no, esto no me hubiera salido. Y ahora la guardo por si acaso. Y si nos vamos a la tabla de detalles, pues veis que ya me ha calculado todos los datos. Pues nada, esto es lo que queríamos ver hoy. Resumiendo, he desnormalizado la tabla de detalles porque he querido, pero sabiendo lo que estoy haciendo. Sé que no me puedo equivocar, la he desnormalizado porque esto es un campo calculado y los campos calculados no deben estar en una tabla, según las reglas de normalización. ¿Por qué? Pues porque si normalmente, o sea, las reglas de normalización son, pues por lo que he dicho, si alguien modifica esto y no modifica esto, pues la caga, pero como yo lo hago automáticamente, no tengo ningún problema, ¿vale? Resumiendo eso. Eh, Segunda parte, podemos desnormalizar si lo necesitamos. Tercero, hemos visto un trigger que ya vale para algo en este programa. Y creo que ya ahí hemos dicho todo. Y bueno, luego hemos visto, pues eso, cómo crear un trigger. El trigger este se puede crear de muchas formas. Y a ver, una cosa que yo también os digo, yo no me acuerdo exactamente cómo se hace un trigger siempre, porque tengo muy mala memoria, malísima, mi memoria es malísima. Lo único que sé es que hay una cosa que se puede hacer, que esa cosa se puede hacer cuando actualizamos datos y que la podemos utilizar para actualizar datos. Eso es lo que yo sé y cuando necesito hacer un trigger, pues me cojo el manual de Firebird, lo busco y miro a ver cómo lo hago. Por eso me equivoco tanto cuando lo hago y por eso cuando días como hoy, pues para no equivocarme y no perder mucho tiempo, pues los cojo y los copio, los preparo antes y así no perdemos el tiempo. Y bueno, con esto ya terminamos por hoy. El próximo día, como ya tenemos un montón de datos, pues vamos a hacer una cosa que yo necesito hacer, pero que no he encontrado cómo se puede hacer. Aquí en España hay que hacer unas declaraciones trimestrales en las que tienes que decirle los ingresos que has tenido, el IVA que has retenido durante un trimestre. Y no he encontrado una función para eh, agrupar los datos por trimestre. Lo he encontrado por mes, por año, pero no lo he encontrado por trimestre. Pues vamos a crear nuestra propia función para extraer los trimestres. Y aquí lo dejo. Un saludo, hasta pronto.